La siguiente sección es presentada por Os de Neo. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Ahora de 18 a 27 años. ¿Qué estamos viendo en el escenario de la pandemia? Entre otras cosas, estamos viendo presuntas pantallas de importantes liderazgos para ocultar responsabilidades propias que son gravísimas. Por ejemplo, en China, la desaparición de la doctora Ai Feng, que era la directora del Hospital Central de Wuhan, en la provincia de Hubei, y fue una de las primeras en advertir lo que estaba ocurriendo. Fue una de las primeras en anunciar la aparición del coronavirus y luego, tiempo después, explicó en diversas entrevistas que fue silenciada por el gobierno, igual que otros médicos también en Wuhan que habían dado a tiempo la voz de alarma, por lo menos un mes antes de que lo hiciera el gobierno chino. ¿Y qué pasó en ese lapso entre que el gobierno chino se enteró y entre que lo anunció a su propio pueblo y al mundo? Bueno, pasaron muchas cosas, sobre todo gigantescos desplazamientos humanos, algunos que tienen que ver con el llamado Año Nuevo Chino o Año Nuevo Lunar. China está por el año 4718, si mal no recuerdo, de su propio calendario, que es un calendario lunar, y el Año Nuevo Chino siempre moviliza masas oceánicas de gente dentro de China y desde el mundo hacia China y luego desde China hacia el mundo. Las multitudes chinas se desplazan por el mundo por el turismo, por los negocios, por las vidas profesionales, por los estudios. Decenas de miles de jóvenes chinos estudian en universidades europeas y en universidades norteamericanas. Ellos y muchísimos empresarios chinos, hombres de negocios chinos que andan por el mundo, también residen en otros países, por caso países europeos y los Estados Unidos fundamentalmente. Cuando ocurre el Año Nuevo Lunar, gran parte de esa inmensidad de chinos que residen en el exterior vuelve a China, e incluso hay grandes desplazamientos humanos dentro de China, como los hay en los Estados Unidos para el Día de Acción de Gracia. Hay desplazamientos gigantescos de gente que vuelve desde los sitios de su residencia a las ciudades donde está su familia para festejar el Día de Acción de Gracia. Eso es en los Estados Unidos. Bueno, en China ocurren esas movilizaciones, esos desplazamientos humanos, tanto dentro de China como desde el mundo hacia China y desde China hacia el mundo. Este año, el Año Nuevo Lunar chino empezó el 25 de enero y hubo los gigantescos desplazamientos desde China hacia el mundo y desde el mundo hacia China, así como los gigantescos desplazamientos internos. Y no hubo medidas chinas para evitar esos desplazamientos, que en este caso era trasladar bombas de tiempo. Era trasladar bombas de tiempo. El año nuevo, según el calendario lunar chino, fue una de las realidades que hizo expandir explosivamente el virus por el mundo. Tal vez para ocultar esta responsabilidad, tal vez para ocultar por qué el gobierno chino no actuó más rápidamente para evitar que dentro de China y desde China hacia el mundo, ya sea por el turismo, por los negocios, por los estudios o por celebraciones tradicionales como es el Año Nuevo, se desplazaran como se desplazaron. En algún momento el mundo va a saber qué responsabilidad tiene Xi Jinping, el presidente, qué responsabilidad tiene el régimen chino o el gobierno chino. Pero no es solamente Xi Jinping tal vez haciendo desaparecer o deteniendo a una persona como la doctora
Aifeng del Hospital Central de Wuhan, quien posiblemente quiera ocultar la dimensión de su responsabilidad en esta catástrofe global que se está viviendo. También Donald Trump tiene responsabilidades que ocultar. A esto que se le ha dado en llamar la guerra contra el enemigo invisible es algo que encuentra a Trump muy mal parado. Por eso, como la guerra contra el enemigo invisible, que es el coronavirus, es una guerra de la cual la imagen de Trump puede salir hecha jirones, necesita otra guerra, una guerra contra un enemigo visible. Y tal vez el enemigo visible más a mano es Nicolás Maduro y ese régimen fascineroso que impuso con una casta militar en Venezuela. Sin duda es un régimen fascineroso, sin duda, y desde hace mucho que se sabe, se financia, colma sus arcas clandestinas con dineros que provienen de la explotación ilegal del arco minero en la cuenca del Orinoco, explotación que hace asociado con mafias de distintas partes del mundo. Hay una mafia turca, una mafia china, una mafia rusa y también de negocios con el narcotráfico. Hace mucho que se habla del cártel de los soles. Los soles es por la insignia del alto mando del ejército venezolano. O sea, hace tiempo que se sabe que la casta militar que impera en Venezuela tiene vínculos con el narcotráfico, con el brazo narcotraficante de la FARC, aquella guerrilla de Colombia. Y sin embargo, recién ahora, primero aparece William Barr, el secretario de Justicia, planteando formalmente lo que hasta ahora no había planteado Estados Unidos, una denuncia formal de Estados Unidos al régimen venezolano como un régimen narcotraficante. A renglón seguido aparece el presidente Donald Trump y Mark Esper, su secretario de Defensa, anunciando una movilización inédita naval en las aguas del Caribe fundamentalmente y frente a las costas de Venezuela. La presenta como una operación antidroga. Es la mayor operación antidroga que haya realizado en toda su historia Estados Unidos y cualquier otro país del mundo, ¿no? Una militarización formidable de la lucha antidroga. ¿Puede esto estar ligado a una necesidad política de Trump? ¿Necesita Trump desviar la vista del pueblo norteamericano de alguna responsabilidad propia en este desastre que está viviendo la sociedad norteamericana? Personalmente creo que sí. Personalmente creo que Donald Trump necesita un enemigo visible para una guerra, porque en la guerra contra el enemigo invisible va a salir necesariamente mal parado. Probablemente no en lo inmediato, pero a la larga va a salir mal parado. ¿Por qué? No solo porque su actitud inicial frente a la pandemia fue el negacionismo, o sea, negar que la pandemia fuese un peligro real y grave para la sociedad norteamericana. No solo por eso, fundamentalmente porque Donald Trump, desde que llegó al poder, se dedicó a desfinanciar la investigación científica en el campo de la salud y desarmó, clausuró una unidad antipandemia, para llamarle de algún modo, que había creado Barack Obama. La anterior administración, que era del Partido Demócrata, cuando se produjo la irrupción del ébola y del Zika, había creado una estructura de científicos expertos para poder diseñar en tiempo y forma una estrategia de defensa ante una pandemia y de ataque contra esa pandemia. Si Estados Unidos tuviera esa unidad antipandemia, esas estructuras,
que había creado Donald Trump. Si Donald Trump no hubiera sacado al científico que Obama había puesto como miembro del Consejo de Seguridad Nacional, si no hubiera desfinanciado también las estructuras preventivas antipandemia que había puesto para el mundo, incluso un equipo de observadores específicamente apuntando su atención a China, si no hubiese hecho nada de esos estropicios que hizo en sus embestidas contra la ciencia Donald Trump, la sociedad norteamericana no hubiese sido tan vulnerable como está siendo ante la pandemia. La tragedia de Nueva York sería mucho menos devastadora que la que están viviendo si el presidente Donald Trump no hubiera dedicado los primeros meses, los primeros pasos de su administración a desarmar todas las estructuras científicas que había dejado en pie Barack Obama. Para eso bien viene un enemigo visible. Y Maduro tiene todos los números en ese sorteo, porque el suyo es un régimen fascineroso, es un régimen autoritario, es un régimen que mantiene vínculos con el narcotráfico. La pregunta es, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en el medio de la pandemia? Bueno, yo no sé si esta movilización naval formidable que pareciera responder a lo que fue en la década del 60, el 1962 concretamente, la crisis de los misiles, cuando el líder soviético Nikita Khrushchev instaló misiles nucleares apuntando a territorio norteamericano en Cuba. ¿No? Esto equivale a eso, es una movilización que equivale a lo que fue la operación para invadir Panamá y atrapar al general Manuel Antonio Noriega. A eso equivale lo que estamos viendo en términos militares, los desplazamientos navales de los Estados Unidos en el Caribe y frente a las aguas venezolanas. Tal vez no llegue a haber una acción militar, pero indudablemente esto está apuntado a incrementar el bloqueo, indudablemente esto está apuntado a provocar la caída del régimen de Nicolás Maduro, algo que le vendría bien en este momento a Donald Trump, momento en el cual necesita desviar la atención de la sociedad norteamericana de lo que está a la vista, su gigantesca responsabilidad en la inmensa vulnerabilidad de los Estados Unidos frente a la catástrofe.